Buenos días a todos en sus casas. Qué bueno poder estar juntos de nuevo, de esta manera, por mientras, pero estamos juntos, de alguna forma. Y eso es bueno, estar juntos es bueno. El Señor preparó una iglesia para que estuviera unida. Por lo tanto, es bueno que estemos juntos como iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque quedó registrada, quedó escrita y hoy la podemos leer y además podemos comprobar cuán fiel es tu palabra, cuán fiel eres tú, Señor. Te damos gracias porque todo lo que podemos leer puede ser comprobado, Señor, puede ser experimentado, vivenciado. Y te damos gracias a ti, Espíritu Santo, que haces posible que podamos entender a Dios, al Padre y su palabra. Gracias por Jesucristo, Señor. Amén. Para el día de hoy, les pido que por favor tengan bien preparadas sus Biblias. Vamos a ver algunas escrituras. Vamos a ver la posibilidad de ir a un ritmo que todos puedan ir leyendo la escritura. Pero si no, de todas formas, durante la semana vamos a estar conversando al respecto de la palabra. El título de la palabra de hoy es Jesús y su venida. Entonces les quiero partir contando, primero, más que contando, que ustedes se ubiquen en sus casas en una época antigua, muy antigua. En aquel tiempo... aquellos tiempos que solamente conocemos por estudios de historiadores que le han hecho a otros historiadores que estaban en esos tiempos. Estamos hablando de tiempos pasados, muy pasados. Chile no había sido descubierto, no existían los aviones, tampoco existían los autos, ni siquiera las bicicletas. Un tiempo antiguo, muy antiguo. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, las estatuas que hay en las plazas donde salen hombres atletas con sus instrumentos de atletismo. Son unas estatuas blancas que uno los ve posando en posiciones de lanzar el disco o la bala. Estamos hablando de un tiempo donde quizás ni siquiera estaban siendo construidas, no descubiertas, ni siquiera quizás estaban siendo construidas. Quizás el tiempo cuando estaba formándose Grecia, un poco más atrás también. Y es una etapa muy lejana, edad de hierro, cuando recién se empieza a usar el hierro para herramientas y para armamento, espadas, por ejemplo. Una etapa muy antigua, la cual no voy a dar el siglo porque compone algunos siglos, no solamente uno, compone algunos siglos. Una etapa que todos conocemos, mundialmente conocida, como una etapa llamada la etapa antes de Cristo. Nos vamos a situar ahí, por este momento. Antes de Cristo. ¿Se ubican? Estamos al medio, nacimiento de Cristo, antes de Cristo, y mucho antes de Cristo. En esta época, que como les dije recién, no les voy a dar un siglo, porque compone varios siglos, pero en esta época fueron escritos distintos libros que hoy están en la Biblia. La Biblia está escrita de libros que fueron escritos en distintas épocas. Y para iniciar esta enseñanza nos vamos a enfocar en ese antes de Cristo y los libros que fueron escritos en esa época antes de Cristo. Dentro de ellos, Isaías, Miqueas, Zacarías, los Salmos y muchos otros más. En estos libros ocurre una particularidad que es muy importante para nosotros como cristianos de este año, después de Cristo, 2021 después de Cristo, aproximadamente 2021 años después de que Jesucristo estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque en estos libros existe algo que se llama profecía. ¿Y qué es la profecía? La profecía es una advertencia que se hace
de algo que va a ocurrir en el futuro y que es con inspiración divina. Ahora, ustedes dirán, ¿hay profecías que no son inspiradas por Dios? Sí, y la palabra lo describe como falsos profetas. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Vamos a hablar de la profecía bíblica, divina, inspirada por Dios. La profecía buena, la profecía que hoy nos da esperanza. Entonces, también necesitamos saber de qué forma yo compruebo que esta profecía es profecía. Porque yo puedo decir cualquier cosa, mañana va a salir el sol, y no estoy profetizando. Porque obviamente mañana va a salir el sol. Pero a veces la profecía tiene varias aristas con las cuales podemos comprobar que sí es real, pero vamos a mencionar una, que es la más importante y la más lógica. Si la profecía se cumple, era profecía. Si no se cumple, no era profecía. Pero hay una salvedad, y la vamos a ver a continuación. Entonces vamos a avanzar con esto. La Biblia y los libros que les mencioné anteriormente contienen profecía. Y esa profecía se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido aún se está por cumplir. Si pueden abrir sus Biblias entonces, vamos a analizar 6 profecías que han sido cumplidas en la persona más importante de la humanidad, que dividió la historia en un antes y después de él. La historia está dividida en un antes y en un después de él. Él está en el centro de la historia. Él partió nuestra historia, la dividió. Vamos a ir al libro de Salmos. Para los que no saben, el libro de Salmos es un libro de carácter poético. Contiene en sí mucha poesía, pero no una poesía ambigua ni una poesía falsa o abstracta, una poesía muy real de la vida. En su mayoría los escritos fueron desarrollados por un rey que se llamaba David. Vamos a ir al Salmo entonces 41, capítulo 41 o Salmo 41, versículo 9, que dice lo siguiente. Vamos a darle un poquito de tiempo para que busquen en sus casas. Salmos 41, 9. ¿Qué dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Puede que no se entienda, pero vamos a ir al Nuevo Testamento ahora para ver dónde se cumplió esta profecía, que dice que había un hombre en quien Jesucristo, esta profecía es de Jesucristo, en quien Jesucristo confiaba, que incluso comía el pan con él, y éste lo traicionó. Muchos de ustedes ya yo creo que lo pueden saber. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Un hombre que comía con el Señor, en el cual el Señor Jesucristo tenía su confianza puesta en él al punto de darle a cargo las finanzas del grupo. Mateo 26, versículo 49 y 50, que dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Todos conocemos, o muchos conocemos, la historia de Judas. La traición que Judas le hizo al Señor estaba profetizada. Estaba dicho en la Escritura que Jesús iba a ser traicionado. Vamos al libro de Isaías. Isaías 7.
versículo 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando hablamos de virgen, hablamos de una mujer que no ha intimado con ningún hombre, por lo tanto no puede quedar embarazada. Pero dice la profecía que el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lucas 1:26. Son historias que quizás todos hemos escuchado alguna vez, pero es importante irlas corroborando con la palabra, no solamente de oídas. Lucas 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Muchos siglos antes de que Jesús naciera, fue ya profetizado su nacimiento de una mujer virgen. Entonces fue profetizada su traición, fue profetizado su nacimiento. Y ahora vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 5. Obviamente ustedes pueden ir anotándolo en las casas, para que no se pierdan esto y lo puedan estudiar después. Miqueas 5, 2. Capítulo 5, versículo 2. Dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Perdón, leí el 3 y es el 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se profetizó que Jesús nacería en Belén. Mateo 2:1. Dice: cuando Jesús nació en Belén, y sigue la escritura, ¿se dan cuenta de qué forma ya fue profetizada la venida del Señor a esta tierra? Y además, y más importante aún, de qué forma esto se cumplió. Fue anunciado y se cumplió. Profecía divina, profecía del Señor. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Isaías 53:7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27, 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Salmos 49, 15, y el último que vamos a analizar, pero no el último que existe en la palabra. Hay muchas profecías cumplidas en Jesucristo, muchas. Salmo 49, versículo 15. Dice, y esta es con respecto a su resurrección, que también fue llevada a cabo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí está haciendo reverencia a Jesucristo, que al morir va al infierno, pero luego sale del infierno, resucita eternamente y para siempre. Y también dice la palabra que en algún momento Él nos va a venir a buscar a su iglesia. Eso también es una profecía. Y hay cientos de profecías que se han cumplido en la palabra, y esta igual se va a cumplir. Esta igual se va a cumplir. Vamos a leer Hechos 2. Si ustedes se dan cuenta, estamos yendo Antiguo y Nuevo, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen igual validez. Toda es palabra de Dios. Toda es palabra de Dios. El Antiguo Testamento no ha sido desacreditado. Jesucristo mismo dijo que Él no venía a abolir la ley. La ley hace referencia al Antiguo Testamento. Por el contrario, Él la venía a profundizar, a darles a entender a los judíos en ese tiempo la ley, que no estaban entendiéndola. Hechos 2, 31 al 33, que dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, cuando Él murió, si bien estuvo en el infierno, pero Dios no lo dejó ahí, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La resurrección de Cristo, al igual que su nacimiento, su traición, su muerte y muchos otros eventos de su vida, han sido profetizados. Todas estas cosas han sido profetizadas y se han cumplido en la palabra. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Además de creer esto, es saber que también su venida ha sido profetizada, por lo tanto se va a cumplir. Y la última escritura que vamos a analizar está en el libro de Corintios, que está en el Nuevo Testamento, que fue, este libro relata los acontecimientos que vivió Pablo de Tarso, que era un hombre que no creía en Jesucristo, que se oponía a Jesucristo, que mataba a todos los que creían en Jesucristo o que se atrevieran a decir que Jesucristo era Dios, los mataba. Y el Señor dice en un momento que Él iba a hacer que Pablo viera lo que era necesario padecer por el Señor. Y Pablo, de ser asesino de cristianos, se transformó en un hombre que predicaba el Evangelio y que decía que Cristo era el Señor. Y no por nada los libros del Antiguo Testamento en la mayoría son escritos por él. Los cambios en el Señor son posibles. 1 Corintios 15, 12 al 22. Nos vamos a quedar entonces, antes de leer estos versículos, en la idea clara de que si la resurrección de Jesucristo fue profetizada, por lo tanto, también fue hecha. Él resucitó. Y asimismo,
Si Jesucristo resucitó y fue profetizado, y también se profetizó que va a volver, Él va a volver. Primera de Corintios 15, 22. La resurrección de Cristo y la razón por la cual nosotros predicamos. Dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana y sin sentido. Entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque decimos que Jesús resucitó cuando no resucitó, porque no hay resurrección de muertos, según algunos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó entonces. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces todavía estamos en nuestros pecados, porque lo único que nos ha librado de nuestros pecados es la resurrección de Cristo. Porque Él murió y con esa muerte se llevó nuestros pecados, y cuando resucita nosotros tenemos la opción de resucitar con Él en una nueva vida. Pero si Él no resucitó, entonces nuestros pecados todavía están acá. Entonces no tenemos perdón de pecados y nos vamos todos al infierno, porque no podemos estar con Dios si tenemos pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, somos los cristianos las personas dignas de más lástima en la humanidad, porque esperamos a alguien que no va a venir. Pero vamos a leer el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a leer el 20 nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado. Está haciendo un contraste. Está diciendo entonces, si Cristo no resucitó, qué pena por nosotros. Porque realmente si Cristo no hubiera resucitado, qué lástima por nosotros los cristianos, porque estamos esperando a alguien que no vino, que no resucitó, que no va a venir. Pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Nuestra predicación, queridos, tiene sentido porque Cristo ha resucitado. De lo contrario, nuestra fe sería vana, pero resucitó. No es vana nuestra fe. Entonces nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo glorioso con Él. Eso también está profetizado y se va a cumplir. No en este cuerpo que siente dolor, pena, lástima, rabia, odio, ira. En un cuerpo nuevo, un cuerpo distinto al que vemos ahora. Y dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Nuestro cuerpo es corrompido por el pecado. Tenemos su Espíritu Santo, pero vivimos en un cuerpo corrompido, porque el pecado está en nosotros, bajo control, gracias al Espíritu Santo, pero está. Basta con alejarse de Dios un tiempo y el pecado vuelve inmediatamente a tener la misma fuerza que tenía y más, probablemente. Por lo tanto, nuestro cuerpo es corrompido. Y lo corrompido, el ser humano, no puede heredar incorrupción. El Señor está incorrompido, Él es santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él se está dirigiendo a aquellos que han creído en el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal
esto mortal, se vista de inmortalidad. Nos espera una eternidad con el Señor, aquellos que han creído. Nos espera una eternidad con el Señor, sin angustia, sin pena, sin ira, sin celos, sin rabia, sin muerte. Nos espera. Por lo tanto, hermanos, les cito el versículo 58 y final. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Esperamos que esto corruptible se vista de incorrupción, Señor. Te amamos, Señor, y te esperamos. Terminemos alabando a Dios.